A principio del año 2022, específicamente la primera semana de enero del 2022, con el grupo Ocaso Temporal decidimos hacer una residencia artística en la Cumbre Córdoba. La idea era explorar, investigar la relación entre determinados territorios elegidos y nuestras corporalidades. Elegimos algunos al principio y terminaron siendo algunos más, a partir de las derivas de experiencia que fuimos teniendo. Fuimos al sendero desde el Cristo Redentor al dique San Jerónimo en la Cumbre, a varias casas abandonadas en barrio Los Potrerillos en la Cumbre. Fuimos al dique El Cajón a Capilla del Monte, Río Quilpo en San Marcos Sierra y a un castillo abandonado al que llegamos a partir de indicaciones de vecinos de la zona. El primer día hicimos la caminata al dique y las casas abandonadas. Por la mañana, primeramente leímos Tras el rastro animal y prácticas artísticas en un planeta en emergencia, dos textos propuestos en el marco de la residencia, para luego a las 10 de la mañana aproximadamente comenzar a subir al Cristo. Lo hicimos en silencio, cada una registrando en sus dispositivos, imágenes, grabando audios. Recuerdo que hacía calor y había mucho sol, y había algunos turistas también compartiendo el camino. La actividad nos invitaba a ir tras el rastro, a seguir huellas, como si se tratara de una búsqueda del tesoro en la cual el hallazgo no se sabía de antemano. Nos encontramos con un recorrido con olor a santuario, estaciones religiosas, un camino cuesta arriba, como una especie de vía crucis hacia arriba. Nos encontramos con flores muertas, cargadas de esperanza, seguramente agradecimiento o teñidas de algún dolor. Había insectos, hormigas, avispas, moscas, un camino lleno de cruces con nombres de familias y al final de este camino un Cristo lleno de escrituras sobre sus rocas, piedras escritas con mensajes y recuerdos de personas muertas. Decidimos seguir camino hacia el dique. Allí el escenario empezaba a cambiar. Recuerdo que nos empezamos a quedar solas, ya los turistas no caminaban por allí. Teníamos que ir eligiendo dónde pisar, para dónde ir, poner notable atención al suelo, pero también sin descuidar la sutileza y el respeto hacia el lugar. Habíamos caminado un montón, por ende el cansancio empezaba a estar más presente, la respiración se intensificaba, y si bien otros visitantes ya no estaban, tan solas no estábamos. Caminábamos con la constante sensación de otras presencias que escapaban a nuestra mirada. Animales y sus sonidos, plantas, árboles con distintas texturas y sonoridades, teñían de monte nuestro mapa. Había que dosificar la energía, elegir dónde pisar, detenerse en alguna planta o sentir algún aroma hasta llegar. Por la tarde fuimos a las casas abandonadas que teníamos pautadas visitar. La primer casa, si bien en el primer recorrido el riesgo se podía sentir en relación a cómo acomodar el cuerpo, disponerlo a la caminata en el monte, en esta primer casa abandonada aparecía el riesgo en forma de ruinas. Una casa abandonada, teñida por la combinación de todo aquello que no fue, pero al mismo tiempo con la potencia de tener todo por armarse. Fragmentos desordenados a la espera de quien decida hacer algo con ellos. Maderas, hierros, cabres, escombros. Podíamos relacionarlo con un cuerpo que se produce y manifiesta en acto conviviendo con estas ruinas que exigen atender con especial atención cuáles son los sitios más seguros, esos puntos de apoyo corporales que nos permiten entrar en diálogo con ese riesgo, con lo oxidado, lo desarmado, lo olvidado, lo detenido,
podíamos reflexionar en eso, en esa corporalidad como efecto de esa tensión constante. Había maderas, tiradas, objetos extraños. Había que convivir con esto y había que ver qué cuerpo era posible en esta convivencia. Después, 19 p.m., fuimos a la casa abandonada que estaba contigua, estaba al lado. Era una casa más pequeña, marrón, de ladrillos, con 2 habitaciones y un entrepiso. Era el momento de usar las luces. La oscuridad se hacía inminente y la idea de acondicionar el espacio en relación a esto era fundamental. Lo salvaje se hacía notar, una vegetación con altura suficiente para mostrar su abandono y una casa con objetos también detenidos, en desuso, que advertían el tiempo que eso tenía allí. Polvo y acumulación. Para mover algo había que realizarlo con extrema precaución porque todo parecía estar hace mucho tiempo en el mismo lugar. Llevamos las luces que instalamos. Lo lumínico tenía un papel muy importante, las luces de colores envolvían el ambiente, lo transformaban en otra cosa. Ese espacio seguía siendo una casa abandonada, pero era distinta. Todo lo que llevábamos al sector iluminado se transformaba. La disposición del espacio proponía un tiempo de movimiento. Había riesgo por todos lados. Se reubicaron los objetos, armando una estructura espacial, se dio luz con tubos fluorescentes configurando un territorio a explorar, 2 habitaciones y, ¿por qué no?, una escenografía posible. Por la ventana se vislumbraba la caída del sol, mientras improvisábamos recorridos posibles, asociaciones sonoras, dejábamos que aparezca la palabra, sus derivas. Insistentemente aparecía, digamos, la idea de extrañeza, de extranjeridad, en un territorio en el que uno podía sentirse un turista. Había que armar un código con el territorio. Había que descifrar, había que construir un modo de estar allí. Nos fuimos moviendo, fuimos encontrando puntos de encuentro con los objetos que nos permitieran descansar, reposar, encontrar alguna posible familiaridad. Los cuerpos y objetos tomaban luz, se hacían visibles al transitar estas habitaciones. Se ponía en escena aquello que estaba desechado. Se echaba luz a esos fragmentos que habíamos encontrado abandonados. Un brazo fundiéndose sobre una tira de tergopol, un cuerpo con cabeza de plástico, mixturas que adquirían valor, recovecos en los que se desjerarquizan los elementos. Al día siguiente fuimos a Las Piedras, al dique El Cajón en Capilla del Monte. De todas maneras, la mañana la iniciamos con un trabajo de lectura, siguiendo con el texto que había mencionado antes, Tras el rastro animal, para luego por la tarde sí, efectivamente ir a hacer la visita. Llegamos al dique El Cajón, en donde la sensación de inmensidad estaba más que presente. Un territorio con piedras de diverso tamaño y en cantidad. Una inmensidad que no se dejaba atrapar. Exploramos dicho lugar, cada una con una tiza. La idea era ir marcando lugares a los que quisiéramos volver. Lo primero que ayer recuerdo fue una gran piedra que al acercarme sentí una familiaridad que me convocaba a buscar refugio allí. Podría decir que es cierta forma paternal que tenía esa piedra. Me representaba la posibilidad de descansar. Acomodé mi cuerpo y reposé. Era un reparo del viento y del sol. Era un lugar que al estar al reparo dejaba entrever entre sus ramas lo que sucedía más lejos. Allí apareció una escena que se dejaba espiar, recuerdo. Dejé mi marca y seguí. Fue un día de mucha sensibilidad. Una sensibilidad a flor de piel guió mis movimientos en dicho lugar. El tiempo parecía ir en cámara lenta. Las chicas parecían aparecer y desaparecer en un ritmo que se amacaba con el espacio.
Momentos en los que no veía a nadie y sentía estar sola y otros en los que podía tomar algún gesto, ritmo o posición de mis compañeras. Nos encontrábamos entre nosotras y la detención aparecía. La idea de buscar recovecos me motivaba, como intentar fundir una parte de mi cuerpo en alguna ranura que fuese posible, una ansia, un hueco en el que puedo escribir, una frontera en la que puedo permanecer. Posibles lugares donde reposar y pensar. ¿Cómo se vería mi cuerpo en aquel rincón? Al día siguiente fuimos al río Quilpo, en San Marcos Sierra. Allí el calor y el sol tuvieron un protagonismo inolvidable. La necesidad de estar en el agua nos acompañó durante toda la actividad. La presencia del cuerpo se diferencia notoriamente en este territorio. Hay una fuerza de la corriente del agua que se hace notar, que va haciendo correr, va moviendo a un tiempo desconocido y que se vuelve insólito para el cuerpo. Recuerdo que disfrutaba de mis intentos en vano de darle curso distinto al agua, de interrumpir su camino. Cada vez se sentía la inmensidad del agua. Y se sentía mucho también la inmensidad cada vez que me veía sola. Cuando mis compañeras no estaban en mi territorio visible, me preguntaba cómo es que la soledad hace todo más inmenso. ¿En qué aspectos me siento parte del todo? Al día siguiente fuimos al castillo. Allí llegamos a partir de diferentes indicaciones que fuimos recibiendo de los vecinos de la zona. Nos exigió buscar el camino, evaluar posibilidades y al llegar nos encontramos con la plenitud del abandono. Se veía claramente un lugar abandonado. Caminamos sobre ruinas en donde podíamos suponer que allí ocurrió, pasó alguna historia que se dejaba sospechar en algún rastro en cada escombro. Nos fuimos moviendo entre las ramas, encontramos una pérgola de un castillo, la columna, la escalera, todas estas partes escondidas entre plantas, estructuras escondidas, que podíamos intuir alguna historia por detrás. El recorrido iba mostrándose de a pedazos, esas historias y esas ruinas marcaban otro tiempo. ¿Qué había en esa galería? ¿Quién vivió ahí? ¿Por qué había tantas habitaciones? Aparece otra inmensidad, propia de la casa, una quietud propia del silencio. Al volver a la casa, compartimos experiencias de este encuentro con este castillo abandonado y recordamos que teníamos el proyector. Ya caída la noche, decidimos utilizarlo para empezar a ver lo que habíamos recolectado, las imágenes que habíamos armado. Y fue así que con la proyección, el proyector, empezó la posibilidad también de resignificar esas imágenes, de probarlas en otras texturas. Además de territorios, aparecen las texturas, lo rugoso, lo suave, lo duro, la corteza, donde empezamos a usar el propio entorno como soporte de la imagen, o quizá la misma imagen repetida en diversos espacios de la casa. Una búsqueda estética que carga con lo poético de el objeto cotidiano devenido en soporte. Un rastreo de la investigación previa por la cual abordamos aquella imagen, aquel video, para luego proyectarlas en otro espacio. ¿Por qué elegimos esos espacios para colocar las imágenes? Resignificamos, reciclamos, exploramos.